Ayer, Nicolás Maduro mostró al mundo que está dispuesto a todo, incluso a impedir que toneladas de alimentos y medicamentos alcancen los hogares del pueblo venezolano. La orden fue clara y demoledora: impedir el paso de la caravana humanitaria. Y aunque algunos miembros de las fuerzas de seguridad se rebelaron, la inmensa mayoría de ellos continúa bajo el yugo chavista. Reprimieron al extremo de asesinar a sus compatriotas. El costo que pagaron los venezolanos fue altísimo: 5 muertos y 275 heridos. Ningún camión logró traspasar la frontera. Nadie podrá recibir la asistencia tan esperada. El gobierno colombiano y la conducción de Juan Guaidó resolvieron retirar a los camiones del límite con Venezuela y regresarlos a Cúcuta. Maduro, desde un estrado, ensayó un grotesco que el mundo observó en vivo. Desafió al presidente interino a llamar a elecciones y decidió expulsar a los delegados diplomáticos de su país vecino en menos de 24 horas, tensando las relaciones entre ambas naciones al límite. Él mismo fue quien ordenó bloquear el ingreso de los camiones. Y sus hordas uniformadas o en colectivos incendiaron comida y medicamentos que estaban destinados a paliar al menos en una mínima proporción el hambre y la desatención que padecen desde hace años las familias de cada extremo del país. Un pecado difícil de olvidar y que la historia le echará en cara con razón. Nuestros valientes voluntarios están realizando una cadena para salvaguardar la comida y las medicinas, dijo Guaidó al conocer la inhumana resolución de incinerar la ayuda. ¿Qué clase de dirigente acepta ayuda humanitaria de un país y no de otros? ¿No fue Maduro acaso quien anunció que Rusia, su aliada y algo más, también enviaría toneladas de medicamentos, admitiendo de esa forma que su pueblo las necesitaba? Hoy decidió quemar esa asistencia. Decidió quemar la ilusión de miles de venezolanos que se acercaron a la frontera para hacerse de una caja. Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, condenaron la represión padecida en los puentes internacionales de Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar. Estoy más duro que nunca, más que duro que esta madera, amenazó Maduro envalentonado desde un micrófono en Caracas. Hoy quedó claro. Lo que endureció fue su dictadura, al extremo de privarle a su pueblo de comida. Intento de entrada de ayuda deja 285 heridos en frontera con Colombia. En Cúcuta, Colombia, se habían almacenado 600 toneladas de ayuda humanitaria, la mayor parte proveniente de Estados Unidos. La represión de las fuerzas leales a Nicolás Maduro obligaron a que los cargamentos de ayuda para Venezuela se replegaran. Cúcuta. Cargamentos de ayuda humanitaria para Venezuela se replegaron el sábado en medio de disturbios, ante lo cual Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por medio centenar de países, pidió a la comunidad internacional considerar todas las cartas para su país. Durante la jornada, al menos 285 personas resultaron heridas en la frontera con Colombia, informó el gobierno de ese país. Guaidó, quien está desde el viernes en Colombia, anunció que el lunes participará en una reunión del Grupo de Lima,
que integran países latinoamericanos, a la cual acudirá también el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Allí, se discutirán posibles acciones diplomáticas, dijo Guaidó en una declaración a la prensa al final de la jornada en Cúcuta, en la cual pidió que se mantengan todas las cartas sobre la mesa. Poco antes, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, condenó en Twitter los ataques a civiles perpetrados por los matones del gobernante Nicolás Maduro y prometió tomar acciones para apoyar la democracia en Venezuela, pues ahora es momento de actuar para apoyar las necesidades del desesperado pueblo venezolano. La jornada fijada por Guaidó como el día en que ingresaría la ayuda internacional comenzó con fuertes disturbios en las poblaciones fronterizas cercanas a los puntos de partida de los camiones que debían trasladar los alimentos y las medicinas. El diputado opositor venezolano Américo de Gracia dijo que los enfrentamientos entre civiles y militares en el sur de Venezuela, en la frontera con Brasil, dejaron al menos 14 muertos, todos por armas de fuego, y centenares de heridos. No menos de 14 muertos, reportan desde el Hospital Zurita, y centenares de heridos, todos de armas de fuego. Colapsado el servicio médico, sin posibilidad de trasladarlos al hospital de Pacaraima, Brasil. 23F, escribió el diputado en su cuenta de Twitter. Presidente Maduro, esta es tu fuerza armada, mira cómo nos disparan, denunció José David Morales, de 45 años, mientras mostraba restos de proyectiles disparados en el sector El Salto, de Bolívar, donde vecinos exigían el paso de la ayuda por la frontera con Brasil. En la frontera con Colombia, los uniformados impidieron, con bombas lacrimógenas y balas de goma, el ingreso de cientos de manifestantes y furgones por los puentes que comunican a las ciudades venezolanas de Ureña y San Antonio con Cúcuta, mayor centro de acopio de la ayuda. El número de personas que resultaron heridas durante los disturbios generados por el paso de la ayuda humanitaria en la frontera con Colombia llegó a 285, informó en Cúcuta el canciller colombiano, Carlos Olmes Trujillo. Dos de los camiones fueron quemados y decenas de personas sacaron bolsas y cajas para evitar que las llamas consumieran la ayuda. Los seguidores de Guaidó acusaron a civiles armados afines a Maduro. El gobierno, por su parte, responsabilizó a Guaidó y al presidente colombiano, Iván Duque, de la violencia. Esta acción pacífica y de carácter humanitario ha sido interrumpida desde Venezuela bajo el régimen usurpador de Maduro con una represión violenta y desproporcionada, dijo el canciller Carlos Olmes, al anunciar el repliegue de los camiones. Guaidó dijo temprano que la ayuda había pasado la frontera con Brasil, pero los camiones con ayuda humanitaria debieron regresar a la ciudad limítrofe de Pacaraima la tarde del sábado, tras haber permanecido durante el día apostados en la frontera, comprobó la AFP.
Un barco que zarpó de Puerto Rico, un territorio estadounidense en el Caribe, con carga de ayuda humanitaria para Venezuela recibió amenaza directa de fuego por parte de naves venezolanas, informó el gobernador Ricardo Rosselló. Otro buque aguarda en la isla de Curazao autorización para llevar asistencia a Venezuela. Para lanzar el operativo humanitario, a Guaidó lo acompañaron los presidentes de Colombia, Iván Duque, Chile, Sebastián Piñera, y de Paraguay, Mario Abdo, así como el secretario general de la OEA, Luis Almagro. La movilización para hacer entrar la ayuda fue impresionante y debilitó aún más a Maduro, pero no fue el golpe de gracia, opinó Michael Sifter, de Diálogo Interamericano, en Washington. En Caracas, miles de opositores vestidos de blanco y ondeando banderas venezolanas protestaron frente al aeropuerto militar La Carlota, en tanto que Maduro presidió una multitudinaria marcha de seguidores, durante la que anunció la ruptura de relaciones con Colombia. Deserciones. En medio de los choques, desertaron al menos 60 militares y policías venezolanos, que pasaron al lado colombiano, según informó Migración de Colombia. La policía colombiana dio protección a los uniformados desertores y uno de ellos, con uniforme de la Guardia Nacional Bolivariana, lloró con las manos en alto tras agradecer haber podido cruzar la frontera. Guaidó ofreció amnistía a los miembros de la Fuerza Armada, principal sostén del gobierno socialista, que rompan con Maduro. Los soldados con quienes he hablado han respondido a su deseo de vida y futuro para sus hijos que el usurpador no les garantiza, dijo Guaidó, tras reunirse con varios de ellos en Cúcuta. Para el analista David Smilde, experto en Venezuela de Guola, la oposición buscó poner a los militares en la mira y estimular deserciones significativas. Sin embargo, destacó, solo tuvo éxito a una escala muy pequeña. Las fronteras de Venezuela con Colombia en la región de Táchira y con Brasil se encuentran cerradas por orden de Maduro, que considera la ayuda como un pretexto para una intervención militar de Estados Unidos. Ruptura con Colombia. El lanzamiento del operativo humanitario provocó el anuncio de Maduro de la ruptura de relaciones con Colombia. He decidido romper todas las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno fascista de Colombia, afirmó Maduro, ante miles de seguidores. Pero Colombia dijo que no reconoce al gobierno usurpador ni su anuncio de romper relaciones. Maduro, respaldado por Rusia, aseguró que jamás renunciará a la presidencia. Jamás me doblegaré, jamás me rendiré, agregó Maduro, al insistir en que el presidente estadounidense Donald Trump quiere adueñarse de las riquezas de este país petrolero.
Tras la represión que impidió la entrada de comida y medicamentos a Venezuela, Guaidó pidió a los líderes internacionales considerar todas las cartas frente a Maduro. Luego de confirmar el regreso a Cúcuta de los camiones con ayuda humanitaria que no fueron atacados por agentes chavistas, el presidente interino anunció que participará en la reunión del Grupo de Lima el lunes próximo. Hoy se ha visto la peor cara de la dictadura venezolana, afirmó. Desde Cúcuta, Juan Guaidó brindó duras palabras este sábado por la noche sobre la jornada donde agentes del régimen chavista impidieron el ingreso de la ayuda humanitaria y atacaron a civiles, dejando 5 muertos y cientos de heridos en diversos pasos fronterizos entre Venezuela, Brasil y Colombia. A la comunidad internacional, nuestro eterno agradecimiento y le pedimos que se mantengan todas las cartas sobre la mesa, dijo el presidente interino de Venezuela en una rueda de prensa, junto al mandatario colombiano Iván Duque y el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Y argumentó: hoy vimos como un hombre, que no le duele el pueblo venezolano, manda a quemar la comida para hambrientos. No le deben lealtad, señores de las Fuerzas Armadas, a un hombre que quema comida frente a un pueblo hambriento, que quema medicinas ante un pueblo enfermo. No le debe ningún tipo de obediencia a quien, con sadismo, celebra que no entre la ayuda. El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que participará el próximo lunes en la reunión del Grupo de Lima, en Bogotá, para discutir posibles acciones diplomáticas contra el régimen de Nicolás Maduro. Según manifestó Guaidó, a esa cumbre asistirán todos los cancilleres de la región y el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. El gobierno de Donald Trump ha evocado todas las opciones, incluida la militar, para forzar la salida de Maduro del poder. Quien usurpa hoy Miraflores ha tomado hoy el peor camino. Por acción y omisión. Por acción, grupos armados dispararon contra manifestantes. Masacraron a nuestros indígenas, los hijos de nuestros ancestros. Un pueblo que exige de forma pacífica y constitucional, declaró el líder de la oposición venezolana sobre los 5 asesinados por fuerzas chavistas este sábado en una manifestación en Santa Elena de Guairén, cercana a la frontera con Brasil. Hoy se ha visto la peor cara de un régimen. Y el mundo lo vio en minutos, en horas, la peor cara de la dictadura venezolana. Vieron también que no existe libertad en Venezuela. Quemaron comida necesaria, por Dios, afirmó Guaidó, y concluyó: mi responsabilidad como presidente encargado es encontrar la salida. Lograr que entre esa ayuda. Buscar los caminos. Nuestra responsabilidad como pueblo es resistir, y sé que lo hemos hecho durante años. Ahora, militares de las Fuerzas Armadas, el pronunciamiento debe ser en bloque. Por su parte, el presidente colombiano Iván Duque afirmó que el régimen de Nicolás Maduro selló este sábado su derrota moral y diplomática al impedir la entrada de ayuda humanitaria.
Según manifestó Duque, el mundo pudo ver hoy la barbarie de la dictadura que oprime a Venezuela, que respondió con violencia a los intentos de introducir en ese país ayuda procedente de Colombia y de Brasil, así como de frenar a un barco que había zarpado de Puerto Rico. La comunidad internacional intentó este sábado por primera vez llevar al país caribeño ayuda humanitaria desde Colombia, pero ese propósito fue frustrado por violentos enfrentamientos con la fuerza pública en el lado venezolano de la frontera que dejaron al menos 5 muertos y 285 heridos. Los choques comenzaron desde temprano en el puente internacional Simón Bolívar, que comunica la ciudad colombiana de Cúcuta con la venezolana de San Antonio del Táchira, y se propagaron por el Francisco de Paula Santander, donde fueron incendiados 2 camiones. La represión ha buscado por todos los mecanismos que llegue esa ayuda humanitaria, manifestó Duque en su declaración, y añadió que el mundo debe responder al comportamiento dictatorial del régimen de Maduro por impedir con violencia el ingreso de alimentos y medicamentos, que podrían haber salvado vidas en Venezuela. Es el momento para que el mundo se una y diga a la dictadura de Venezuela, ya basta, y que se le diga al dictador que llegó el final de la represión, manifestó. El presidente colombiano confirmó que ante esa situación, su gobierno, que de manera pacífica facilitó su territorio para llevar ayuda humanitaria a Venezuela, decidió regresar con la asistencia a la bodega situada en Cúcuta, y aseguró que el Grupo de Lima, que se reunirá el próximo lunes en Bogotá, discutirá cómo arreciar el cerco diplomático a Maduro. Mike Pompeo condenó la violencia en Venezuela y prometió tomar acciones. Además, el secretario de Estado estadounidense aseguró que los ataques a los civiles fueron perpetrados por los matones de Maduro. El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, condenó este sábado la violencia de los matones del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y prometió tomar acciones para apoyar la democracia en el país, luego de que 2 personas murieran en los disturbios provocados cuando se buscaba ingresar ayuda humanitaria al país. Estados Unidos condena los ataques a civiles en Venezuela perpetrados por los matones de Maduro, escribió Pompeo en Twitter. Minutos después, añadió, Estados Unidos tomará acciones contra aquellos que se oponen al restablecimiento pacífico de la democracia en Venezuela. Ahora es momento de actuar para apoyar las necesidades del desesperado pueblo venezolano. Denunciamos la negativa de Maduro de permitir que la asistencia humanitaria llegue a Venezuela, prosiguió Pompeo, refiriéndose a los disturbios en las fronteras con Venezuela y Brasil, donde los militares impidieron el paso de camiones con alimentos y medicinas. Además, un barco que zarpó de Puerto Rico y que se dirigía este sábado a Venezuela con 300 toneladas de ayuda humanitaria debió retroceder debido a las amenazas de fuego de parte de la Marina venezolana, según informó el gobernador puertorriqueño, Ricardo Rosselló.
Un menor de 14 años y un adulto fallecieron por impacto de bala en la frontera con Brasil, de acuerdo a Foro Penal, una ONG crítica del gobierno. También fueron quemados 2 camiones repletos de ayuda humanitaria. ¿Qué clase de tirano enfermo evita que la comida llegue a su pueblo hambriento? Las imágenes de camiones llenos de ayuda quemándose son repugnantes, tuiteó Pompeo.